Hola jóvenes, nos encontramos una vez más aquí para hablar sobre física. Recuerda que esta asignatura no está dirigida a los mejores estudiantes del curso, no está dirigida a los genios, sino que necesitamos acá personas que tengan dedicación, compromiso y esmero para el estudio. Eso es suficiente. No necesariamente debe ser el mejor estudiante que el que le vaya bien en física. Hoy vamos a hablar de las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Pero antes hablemos de lo que es un vector. Una magnitud vectorial se representa mediante vectores. Los vectores fueron inventados o diseñados por William Rowan Hamilton. Él es inglés, fue astrónomo, matemático y físico. Un vector se representa mediante una flecha. Y esto es un vector. Los vectores tienen las siguientes partes. Nos encontramos con la cola o el origen del vector, la cabeza o el extremo del vector y todo en sí me forma el cuerpo del vector o también el módulo. Ese módulo se representa mediante un número. El módulo es la longitud del vector que se mide desde la cola hasta la punta de la flecha de la cabeza del vector. Desde acá hasta este otro sitio donde lo indica el cursor. Así es como vamos a medir un vector. ¿Cuáles son las características de una magnitud vectorial? Un vector tiene magnitud o módulo y esta es la longitud del vector que se mide desde la cola del vector hasta la punta de la flecha de la cabeza de ese vector. Esto está representado mediante un número. Ejemplo, 4, 8, 29, 5, 100, etcétera, etcétera. Otra de las características, tienen unidad de medida. La unidad de medida se utiliza según el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Si estamos hablando de fuerzas, entonces se representa con el Newton y el símbolo es la N mayúscula, porque este símbolo viene del nombre de un científico llamado Isaac Newton. Pero si no viene de un nombre de un científico, como por ejemplo la velocidad, pues las unidades de medida se dan en minúscula, metros por segundo. Recuerda que aquí se lee metros por segundo, pero se representa como metros dividido segundo. Entonces la unidad de medida es la que vamos a manejar según el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ya que Colombia se ha acogido a este sistema. La tercera característica, la dirección. Esta me la da el ángulo hacia donde está dirigido. Y la cuarta y última característica es el sentido. Este nos indica si el vector va dirigido hacia la izquierda o hacia la derecha, si va dirigido hacia arriba o hacia abajo. Pero si estamos hablando de un sistema geográfico, si él va al norte o al sur, al este o al oeste. Pero desde el punto de vista matemático, también nosotros diríamos positivo o negativo si lo estamos representando en un eje de coordenadas cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Entonces se va a aplicar una fuerza a un cuerpo para que éste suba en forma vertical y se desplace 5 centímetros. Observa que he subrayado allí el desplace. Ese movimiento significa que la magnitud vectorial es el desplazamiento. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada para poder observar las 4 características que ya mencionamos hace rato. Como el cuerpo va a ascender, entonces dibujemos el piso. Y en este piso coloquemos un cuerpo al cual le vamos a aplicar una fuerza para que él suba. Y al aplicarle esa fuerza, él ha sufrido ese desplazamiento. Un desplazamiento que va de abajo hacia arriba y lo estamos representando mediante un vector. Ese desplazamiento
lo hizo en, aquí estamos indicándolo, lo voy a mostrar con el cursor, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la magnitud? 5, el número. Y esta magnitud se mide desde la parte inferior de la bola, aquí en el piso, hasta la parte inferior de esa misma esfera cuando está en la parte de arriba. Es incorrecto que tú vayas a medir esas 5 unidades desde el piso hasta la parte superior de la esfera. Eso está mal, es incorrecto. Si empezamos a medir esas unidades, debe ser desde la parte inferior hasta la parte inferior de la esfera. Entonces, esta que estoy indicando aquí con el cursor, que es de color verde, no está bien medida, porque aquí nos daría más unidades. Entonces, esa descartada, y la correcta es la que te estoy mostrando acá. Las unidades de medida pues son los centímetros. Esto en el CGS. Nos vamos con el sentido. El sentido es positivo porque va dirigido hacia arriba, y la dirección me lo da el ángulo de 90 grados. Y estos 90 grados se están midiendo desde el piso hacia donde se dirige el vector. Este es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí están las 4 características de un vector: magnitud 5, unidad de medida centímetros, el sentido es positivo. ¿Por qué? Porque se dirige hacia arriba, y el ángulo es de 90 grados, es la dirección. Vamos a concluir entonces que es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial queda suficientemente determinada si nosotros conocemos su valor numérico, su unidad de medida, el sentido y o la dirección. ¿Por qué hablo aquí de y o? Porque en algunos momentos me pueden dar en un ejercicio solamente el sentido, o me pueden dar solo la dirección, o ambos. El hecho es que va a tener estas mínimo 3 características: el valor numérico, la unidad de medida y el sentido. O podemos hablar de las 4 características agregándole la dirección. Esos son magnitudes vectoriales. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú vas donde el médico, él te va a decir que te montes en la balanza y posiblemente te diga: tu masa es de 50 kilogramos. ¿Será necesario que este médico me dé también la dirección y el sentido de esta masa? ¿Qué crees tú? No, nosotros no necesitamos la dirección y el sentido. Es imposible que un médico me vaya a decir: usted tiene una masa de 50 kilogramos con dirección al norte y con un sentido positivo, con un ángulo de 90 grados. No, eso no se necesita. Yo, para conocer mi masa, únicamente necesito es el valor numérico y la unidad de medida, 50 kilogramos. O si de pronto vas a ir a la librería y vas a comprar un libro, el libro de física, el dueño de esta librería te va a decir: este libro vale 55,000 pesos. Quedó determinado por su valor numérico, 55,000, y su unidad de medida, pesos. ¿Será que yo necesito darle la dirección y el sentido? Claro que no. ¿Cuándo hemos visto a un dueño de una librería diciéndome: le vendo este libro que tiene un precio de 55,000 pesos con un ángulo de 45 grados hacia el norte? Jamás. Eso no se necesita. Con que me dé el valor numérico y la unidad de medida es suficiente. Eso significa que a esto se le llaman magnitudes escalares, y las magnitudes escalares quedan suficientemente determinadas cuando yo doy su valor numérico y su correspondiente unidad de medida. Con eso es suficiente. En el primer ejemplo, observa 50
es el valor numérico, kilogramos es la unidad de medida. Y para el segundo ejemplo sería 55.000 es el valor numérico y la unidad de medida, los pesos. Con eso es suficiente, no necesitamos de nada más. Entonces, la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial está en que las primeras pues tienen 4 características que ya las mencionamos, y las escalares solamente con 2 características es suficiente, pero esas características deben ser la unidad de medida y el valor numérico. Aquí vamos a hacer un ejemplo, este sí te lo dejo para que pienses, lo consultes y determines, a ver, ¿quiénes son magnitudes vectoriales? ¿Será que la masa es vectorial? ¿Será que el volumen, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la densidad, el peso? Entonces analiza cada uno de ellos, así como hicimos el análisis hace rato, y determina si hay necesidad de con 2 características es suficiente o hay necesidad de aplicarle las 4. Con esto pues, con estos ejemplos, espero que hayas comprendido mejor este tema. Y como un resumen de todo, pues aquí los tenemos, las características de las magnitudes vectoriales y las características de las magnitudes escalares. Las vectoriales, aquí tenemos las 4 características. La magnitud, que es un número, la unidad de medida, que vamos a manejar el sistema internacional de unidades de medida, ya lo vimos en un video anterior, donde podemos trabajar con el MKS o el CGS, el sentido y la dirección. Y para las magnitudes escalares solamente necesitamos su magnitud y su unidad de medida, también establecida según el sistema internacional de unidades de medida. Espero te haya quedado clara estas 2 definiciones de magnitudes vectoriales y escalares, donde se hizo el análisis respectivo con algunos ejemplos. Nos vemos en un próximo video.